como los ojos tienen esa protuberancia en el área del iris, al moverse el ojo empuja los párpados, por lo que cuando los ojos no se mueven asimétricamente, los párpados tampoco deberían serlo. Muy buenas gente, en esta ocasión les mostraré cómo esculpí el busto de Punisher, con una clásica expresión de ceño fruncido. Empiezo con una esfera a la que le doy forma de una silueta muy básica del cráneo. Forma ovalada desde arriba, la parte inferior sacada hacia abajo para hacer la mandíbula hasta la mitad de la esfera estirada y todo muy general. Luego aplano los laterales desde lo que correspondería con la eminencia parietal hasta la forma de la dentadura. Y cuando lo hago, ¿ven cómo se empieza a generar un borde más oscuro? Eso es simplemente porque no me di cuenta de que el RGB estaba activado, entonces estaba pintando al mismo tiempo que esculpía y no lo necesitaba. Así que desactivé la opción y repetí. A veces pasa que esculpen bastante sin darse cuenta de eso y luego cuando suavizan salen manchas. Eso se soluciona con rellenar el objeto de un color y listo. Enmascaro desde más o menos la altura de las cejas hasta el labio superior. Hundo esa parte de los ojos y aplano un poco más los costados, para luego marcar el arco cigomático y las cejas para tener una noción más clara de las proporciones. Enmascaro la parte inferior del cigomático para sacarlo un poco más, porque esa es la parte más ancha de la cara. Y luego, como ya tenía una idea de dónde estaría el puente de la nariz, tracé una línea diagonal que va más o menos desde ahí, pasando y dando forma a la cara frontal del arco cigomático y llegando hasta el borde frontal de lo que más adelante me ayudaría a ubicar el macetero. Luego, con referencia, sigo esculpiendo las formas de las cavidades, las oculares, la apertura nasal, defino mejor las formas alrededor. Marco más las cejas y la línea temporal, hundo un poco más lo que estaría por detrás del arco cigomático, que sería el área del hueso esfenoides y el temporal. Y voy corrigiendo un poco la forma ensanchando un poco la eminencia parietal para que se vea más la parte más ancha de la cabeza. Y para el punto más alto muevo ligeramente hacia arriba un poco desde atrás, desde la mitad del cráneo, viendo desde los laterales. Más o menos en la misma línea de donde estaría la apófisis mastoidea, que es esa pequeña protuberancia donde empieza la inserción del músculo esternocleidomastoideo. De ahí refino un poco más la forma de la mandíbula. Veo que el área de la dentadura esté un poco salida y luego voy a las orejas. Para las orejas ahorita solo quiero una forma muy básica, tal vez marcar las partes principales, pero poco más. Para esto empiezo delineando el borde de la hélix, que es la parte exterior de la oreja, y luego con máscaras la saco y roto más o menos desde la raíz donde estaría el trago. Recuerden que a las orejas deben hacerlas medio inclinadas, y si se fijan no son totalmente rectas. El lóbulo por lo general queda un poco por delante que la cara frontal de la hélix. Hacia la parte posterior creo una hendidura, corrijo un poco la forma de la oreja y agrego otros volúmenes como la hélix, el trago, antihélix, antitrago, y luego con el clay esculpo por detrás para formar lo que sería la concha de la oreja. Agrego el macetero, que es el músculo que va desde el arco del cigomático hasta el ángulo posterior de la mandíbula. También el músculo temporal para darle más volumen a los laterales de la cabeza y luego estiro el inferior de la cabeza para formar el cuello y la parte del torso solo con los volúmenes principales. Para la nariz enmascaro un poco por debajo del borde de la cavidad y la saco. Esculpo las fosas nasales y dejo ahí para continuar con la boca, para la que primero mido desde el borde inferior de la nariz hasta el borde inferior de la mandíbula y la divido en 3 partes. En la división superior trazo la marca de los labios y hago las comisuras más o menos a la misma altura de donde estarían los párpados superiores. De ahí inflo los labios y alrededor esculpo los volúmenes que estarían en la región oral, protruyendo un poco más los pilares y el nodo. Para el labio superior también defino unas formas como en L invertida en los laterales del filtrum, que van desde las fosas nasales, y para agregar un poco más de volumen esculpo sutilmente los bordes de los labios y también defino las demás regiones de la boca. Alrededor de la región oral tendríamos un volumen que estaría formado por la región infraorbital y la bucal, y abajo tendríamos la región mental más protruida. Luego para los ojos agrego unas esferas y relleno con el clay la cavidad procurando que no quede plano, sino haciendo una forma que marcaría más o menos la forma de los párpados. A las esferas les inflo el iris para que no sean totalmente esféricas, y luego las ubico más o menos en la misma línea diagonal entre el margen orbital superior y el margen orbital inferior, un poco más detrás para que tenga un aspecto más de cómic con cejas más salidas. Luego esculpo la forma general de los párpados, marco la zona del cobertor superior y pienso también en definir mejor la forma del músculo orbicular ocular, que es el que rodea el ojo, y luego en la nariz hasta los volúmenes principales para darle una forma mejor, las alas, la punta de la nariz y el puente.
Ahora ya tengo unas proporciones y volúmenes funcionales, pero para que deje de ser una cabeza genérica empiezo a usar como referencia a una persona real, y reúno como mínimo 3 imágenes, una frontal, otra lateral y otra en perfil, pero mínimo. Yo siempre dedico un tiempo antes de empezar a esculpir para reunir referencias para todo, y solo para la cabeza muchas veces tengo entre 20 o 30, pero no voy a profundizar mucho en ese tema. Les recomiendo ver el video que subí sobre las referencias para que conozcan un poco más cuál es la lógica que hay detrás de ellas. Desde mi punto de vista, por supuesto, un poco de autospam por aquí. Bueno, para este personaje me pareció que los rasgos del actor Frank Grillo podrían quedar bastante bien. Así que una vez que reuní todo lo que necesitaba, empiezo a corregir y adaptar lo que ya tengo para que sea un poco más parecido al actor. Pero como ya sabrán, mi intención nunca es hacer likeness, eso también creo que lo repito siempre, pero bueno. Vean cómo poco a poco voy modificando la nariz, los ojos. Para la nariz uso mucho las referencias lateral como punto de partida. En esta etapa en general también trato de refinar los volúmenes más allá de un sketch, como para ya construir una base sólida e interesante. Para el área de la frente hasta los ojos me guío mucho sobre todo por lo que está en 3/4 al inicio, porque quiero ver qué relación o contraste de formas existe entre las cejas y el pómulo desde ese ángulo. Muchas veces pasa que de frente y de lado queda todo bien, todo muy bonito, pero cuando empiezas a rotar y revisar el modelo desde todos los ángulos, te das cuenta que por ejemplo el margen orbital lateral está muy plano, o que la nariz está muy corta o lo que sea. Y por ahí también voy alternando con unas referencias un poco más específicas de construcción de formas, como las que se pueden encontrar en las redes de Anatomy for Sculptors y su libro, revísenlo. De ahí vuelvo a las referencias del actor y uso una frontal pero con otra iluminación para identificar formas que quizás en una frontal con una iluminación neutra no vería, pero voy comparando constantemente con la otra para evitar deformar los volúmenes por la ilusión que causan las sombras, que a veces hace que algunas cavidades o arrugas parezcan más marcadas de lo que son en realidad. A veces pinto los ojos en esta etapa para tener una referencia de proporciones y seguir refinando lo demás. Aquí mi prioridad todavía sigue siendo refinar la estructura de la cabeza, nada de expresión, asimetría o pose por el momento. Ya que tengo una base que me parece que podría funcionar, empiezo a preparar el modelo para una retopología automática para ver qué tal queda. Y aquí van a ver lo que digo en todos los videos de por qué para la cara prefiero hacerlo manualmente. Y bueno, para eso empiezo a hacer máscaras para crear poligrupos que me crean un flujo de geometría óptimo para seguir trabajando. Los poligrupos redondos en los ojos, el de la boca que primero probé haciendo completo y no funcionó, así que luego lo dividí en dos, un poligrupo superior y otro inferior. También creo el que correspondería con la región infraorbital, bucal y mental. Así hago algunas pruebas pero no resultan. Luego pruebo usando tanto poligrupos como polypaint para marcar un poco más el nivel de resolución que necesito en ciertas áreas con respecto a otras. Y hago otras pruebas pero tampoco resultan. Porque si bien el flujo que consigo en el ojo no es óptimo pero lo puedo usar, en la boca en cambio no es así. Porque ahí lo mínimo que necesito es que se formen loops que rodeen los labios, no que pasen recto. Porque si yo luego quiero definir el área de la comisura de la boca con la boca abierta, aunque sea un poco, los polígonos se me van a deformar de maneras que no me van a permitir refinarlas más adelante. Así que nada, luego de un rato probando opto por ir a Maya y hacerlo manualmente. Por cierto, antes de continuar, en algún momento igual trataré de encontrar la manera para hacerlo correctamente con el Zero Measure, pero hasta eso si tienen alguna sugerencia para que pueda probar o algo que corregir sería buenísimo. Como les decía, mando el objeto a Maya y hago lo mismo de siempre muy rápidamente. Básicamente lo mismo que ya hice cuando lo expliqué las formas de los poligrupos. Luego vuelvo a importar el ZBrush y hago los poligrupos siguiendo ese flujo para que el flujo de trabajo mejore más adelante y para que me sea más fácil ir proyectando los detalles con cada nivel de subdivisión. Si no tuviera esos poligrupos, para proyectar la cabeza me tocaría seleccionar manualmente lo que no quiero que se vea afectado por la proyección cada vez que lo haga, y en eso me demoraría mucho más que haciendo los poligrupos al inicio. Y ya que tengo eso, empiezo a deformar un poco los rasgos para tratar de conseguir algo más cercano a los cómics, siempre usando capas, por si no me gustan los cambios que voy haciendo para comparar o borrar más rápido. Ahora empiezo con la expresión. En este personaje se me ocurrió hacerle una cara de disgusto más el ceño fruncido, parecido a lo que hice con Hellboy pero cambiando la parte de la boca, como tratando de conseguir un tipo de mirada más de desprecio. Para esto, algunas de las referencias que utilicé fueron las ilustraciones de Ariel Olivetti, pero no quería hacer algo exactamente igual. También utilicé las guías del libro de Anatomy of Facial Expression para entender la mecánica. En esta expresión, en el área de los ojos y cejas, los extremos mediales de las cejas se juntan y descienden, y los extremos laterales suben ligeramente formando una inclinación. Además, los párpados reducen su distancia y el cobertor superior del ojo tapa levemente ese párpado, y el inferior reduce la curva natural que tiene. En esta acción, los músculos que actúan son el prosero, que se origina en la parte inferior de los huesos nasales, se inserta en el centro de la frente y se contrae hacia abajo. El corrugador superciliar se origina en el extremo medial del arco superciliar y se inserta en el medio de las cejas.
Este músculo crea arrugas verticales en la glabela entre los extremos mediales de las cejas y forma una depresión sobre la mitad de la ceja. El depresor superciliar, que se origina en el lateral de la raíz de la nariz y se inserta en la piel del extremo final de las cejas, y lo que hace es alar el extremo medial de las cejas hacia abajo. Por otro lado, en la boca, la mitad de ambas porciones de cada lado del labio superior se eleva, desplazando consigo a la mejilla y creando un surco nasolabial marcado, con una forma más cuadrada porque los laterales de la boca no se elevan. El labio inferior también se eleva y empuja el labio superior, y la quijada se eleva y contrae generando unas pequeñas arrugas. Para esta acción, los músculos que actúan serían el de los elevadores del labio superior, que se originan por debajo de la órbita entre la maxila y el cigomático. Se insertan en la piel de la parte superior del labio superior y son los que levantan el labio y el ala de la nariz, creando el surco nasolabial. Y el músculo mental, que se origina justo por debajo de la raíz de las fosas alveolares, en el medio de la mandíbula. Se inserta en la piel de la barbilla un poco por debajo, cumpliendo la función de elevar la barbilla y empujar el labio inferior. Como pueden ver aquí, por más que uno no conozca estas cosas, es bueno guiarse por referencias para asegurarse de marcar correctamente la acción de los volúmenes en la superficie. Aquí yo continuamente reviso alternativas de cómo se comporta la piel. No para todas las personas los cambios suceden exactamente igual, por más que la acción sea la misma. Pero lo interesante y de alguna manera el lado creativo de la creación de personajes es ir probando cosas para ver qué le funciona mejor. Es bueno que uno vaya absorbiendo ideas de distintos lados, tanto para nutrir el proyecto actual como para incorporarlo en el futuro. En este punto igual traté de revisar más ilustraciones con expresiones similares e incorporando elementos de cada una. Para el pelo hago lo mismo de siempre. Enmascaro la silueta tratando de interpretar cómo se peinaría, para lo cual también reúno referencias, y luego extraigo sin desplazarlo tanto desde la superficie de la máscara para crear un subtool separado. Y cuando lo tengo, genero más volumen al interior para que no se me creen los huecos al momento de esculpir. Sé que algunos podrían decirme que para no tener que hacer eso puedo usar el backface masking, pero en este caso no me serviría. Más adelante les explico por qué. Para la pose también uso el Transpose Master como en otros proyectos, siempre teniendo presente desde dónde se debería mover cada parte. Como aquí solo se mueve la cabeza, enmascaro todo lo que estaría por debajo y lo muevo desde donde estarían los cervicales. Aquí quise hacer algo parecido a lo que veo en la ilustración. Me pareció bueno ese toque oscuro que le da al personaje, por decirlo de alguna manera. Luego, al terminar la pose, salgo del Transpose Master y continúo con los ojos, a los cuales los muevo desde el centro individualmente. Como los ojos tienen esa protuberancia en el área del iris, al moverse el ojo empuja los párpados, por lo que cuando los ojos no se mueven asimétricamente, los párpados tampoco deberían serlo. En este caso, como la mirada está hacia la izquierda, los párpados del ojo derecho las abro un poco más en el extremo lateral, por la comisura, mientras que a los párpados del ojo izquierdo los abro más desde el extremo medial hacia el lacrimal. Luego, para la camiseta hago algo parecido que con el pelo, solo que después de extraer, continúo trabajando únicamente sobre una cara, y uso el Sculptris Pro para generar unos retazos de ropa estirando un poco la geometría sin perder resolución. De ahí borro algunas partes para dar la sensación de que la camiseta está rasgada, y finalmente hago un Silver Measure que me conserve lo mejor posible esas formas. Con esto listo, ahora le doy grosor a la camiseta con el Extrude en el C-Modeler. Y de ahí subdivido los bordes endurecidos con Crease para mantener los ángulos y deformarlos al gusto, en vez de que se deformen los bordes de la geometría con el Smooth de las subdivisiones. También hay una opción que te mantiene los bordes duros sin necesidad de hacer Crease, que sería desactivar el Smooth cuando se subdivide. Pero en este caso no sirve porque no solo te mantiene la forma de los bordes, sino que también te mantiene el borde de cada polígono y eso no me interesa. De ahí subo las subdivisiones y cuando tenga una buena resolución pinto la calavera. Aquí me di cuenta de que la cabeza estaba demasiado gruesa, así que volví a mandar todo al Transpose Master y la reduje un poco, pero no me demoré demasiado. Volví al modo original después de hacer los cambios que necesitaba y empecé a refinar las formas secundarias y empecé a agregar unas terciarias para darle un poco más de rudeza. Para este tipo de detalles me gusta trabajar con el clay brush bastante pequeño y con una intensidad muy leve para ir agregándolos de a poco. En este punto no vale la pena tratar de acelerarse, o en ninguno en realidad, pero aquí lo digo porque como los cambios se hacen sentir tan lentos, o mejor dicho, hacen que el panorama general cambie muy lentamente. Porque por ejemplo, uno pasa muy de cerca al objeto para hacer pequeñas cosas y cuando se aleja puede dar la sensación de que no hubiera cambiado demasiado en comparación al tiempo que le dedicó. Entonces por eso tratan de apurarlo todo pensando que no va a haber diferencia, pero sí suele haber. Digo suele porque es complicado dar las cosas por hecho, pero no he visto ningún caso en el que el escultor al apurar las cosas haga algo mejor o al mismo nivel que si lo hiciera con más calma.
porque para mí los detalles están en la sutileza y cuando se hacen las cosas con paciencia quedan mucho mejor. Y lo digo porque muchas veces me da la sensación de que a la gente le pasa eso. Y también lo digo porque de cierto modo a mí me pasaba cuando empecé. Me parece que es un error que hay que identificar y corregir, porque no importa el tiempo que te tome hacer algo, si haciéndolo lento te va a quedar bien. Esto hablando de proyectos que pretendan ser terminados y bien presentados, por supuesto. De ahí está el sketching, que sí es más rápido, pero aún así sigue necesitando de esa sutileza, nada de apuros. Pero nada, esa es la manera de cómo yo veo las cosas. No digo que tenga que ser así y no haya otra manera de abordarlo. Igual, si quieren comentar algo en relación a eso, sería lo máximo que lo hicieran para que todos nos nutramos de diferentes perspectivas. Bueno, volviendo a la escultura, agrego algunos detalles terciarios con alfas de piel que hice alguna vez para otro proyecto. Y encima de eso corrijo manualmente para que correspondan con las formas del personaje y no solo se vean como texturas sin más. Como por ejemplo en el área de las bolsas de los ojos y los párpados, o en la boca para dar un poco más de variedad en el grosor. De ahí sigo con los micro detalles con una combinación de alfas de scans y de otros alfas personales. Aquí hago un polypaint muy básico siguiendo la lógica de las temperaturas de la cara, pero no voy a profundizar en eso porque igual me parece que hay mucho contenido de ese tipo. Pero si quieren que haga un video o agregue una explicación sobre cómo pinto las esculturas, pueden decirlo en los comentarios. Como les decía antes, para el pelo reuní algunas referencias del tipo de corte que quería para ser más preciso y las junté a unas de cómic como para ir comparando y aplicando algo más parecido, pero siguiendo una lógica más real, sobre todo para asegurarme de cómo son las formas en verdad. Como este peinado es bastante uniforme, divido la construcción del pelo en 3 pasos. Bueno, 4, si contamos la parte en la que extraje la geometría de la cabeza, pero bueno, el siguiente paso sería el Orb Clay Tubes de Michael Vicente, modificar las curvas de intensidad y escala para que la presión del pincel se adapte a la forma de cómo yo muevo el lápiz y empezar a generar un flujo básico. No tanto mechones porque en un peinado como este es más difícil hablar de mechones, pero sí unas formas básicas. Luego con máscaras y con el slash genero ese efecto de capas o superposición de unas capas de pelo sobre otras. Y el último paso para esta parte sería con el Orb Cracks, empezar a hacer los detalles más pequeños uno por uno, alternando escalas en un rango de escalas o bueno, así lo hago yo. Si ustedes no quieren, no establecen un rango. Pero yo por ejemplo digo, bueno, voy a variar entre escalas de 4 a 12 para mantener el mismo nivel de detalle en toda la superficie y evitar que por ejemplo en un lado de la cabeza parezca que metí más detalle que en la otra porque en uno usé escalas más grandes, pero de ahí ustedes pueden probar, siempre prueben qué les resulta mejor. Antes de estos detalles duplico el pelo y hago Zero Measure para tener mejor definición con las subdivisiones, lo proyecto sobre el pelo con Dynamesh y sigo con el paso que les decía. Aquí ya podría dejarlo, pero a mí me gusta agregar unos detalles más allá, como son esos pelos sueltos que dan un aspecto más desordenado y natural, desde mi punto de vista. Para eso uso pinceles de tipo Insert Mesh con el Curve Mode activado y los voy acomodando. De ahí para las cejas hago un proceso parecido al del pelo pero a menor escala, y agrego el paso de la espiral que expliqué en otros videos. Ahora paso a la camiseta nuevamente y empiezo a agregar arrugas y pliegues. Para esto es muy importante guiarse por las referencias, pero también darse cuenta de por qué y cómo se generan esas formas. Por el tipo de cuerpo, la camiseta se va a estirar en algunos lugares, como en la espalda, pero además por la gravedad, el peso de la camiseta también genera unos pliegues, y hay que tratar de conseguir ese efecto de gravedad cuando se esculpe telas. Otra cosa es que por ejemplo en la parte superior de la prenda, en este caso en el trapecio, es el lugar de la camiseta que sostendrá el peso, por lo que crearía algunas arrugas que marquen esa leve tensión. Luego de eso saco las UVs de la camiseta y agrego una textura de tela, para luego seguir agregando detalles manualmente, como hilos sueltos, por ahí un corte, por allá otro hilo suelto, también más detalles en las rasgaduras grandes para que no tengan una forma tan perfecta, cosas así. Para hacer estos detalles desactivo el color, si no se me complica un poco apreciar el nivel de detalle que voy agregando. Ahora empiezo con la base. Hay casos en los que me resulta mejor diseñar la base en conjunto porque no tengo mucha idea de lo que voy a hacer. En otros casos diseño la base aparte y luego aplico lo que mejor me pareció en la escultura. Y otros en los que simplemente pienso diferentes alternativas y haciendo una comparación de pros y contras entre una idea y otra decido cuál conviene. En este caso al principio no estaba seguro, pero cuando se me ocurrió la idea de usar el mango de una pistola clásica del personaje me pareció muy buena opción. Así que no tuve que bocetar tanto. Sí que tuve que probar más bien con la escala o cosas así. Y bueno, para esta base usé malla para las formas base, por un tema de comodidad, y usé una imagen de la pistola que quería como plano para ir modelando tal cual como en la imagen. Cada material lo hice como un objeto aparte, y de ahí para que la base se pueda sostener y tenga equilibrio, le hice un piso que sea capaz de eso, porque el mango de la pistola por sí sola al ser inclinada seguro me daría problemas en ese sentido. Luego que tengo una base sólida y tengo los bordes duros que quiero con la geometría subdividida, en otro archivo empiezo a hacer un alfa que me sirva de textura para los detalles de la parte dentada de la pistola. No estoy seguro si está bien dicho dentada, me refiero a ese patrón de los laterales, pero bueno, una vez que lo tengo hago unos diseños con máscaras para luego agregar
ese patrón solo en la parte visible y hacer algo más interesante que poner la textura en toda la superficie. De ahí voy agregando detalles manuales, aplanando unos bordes, creando cortes, etc. Siguiendo con los detalles agrego el tornillo de la parte inferior y para las demás partes metálicas del mango creo una textura simple con Noisemaker y lo modifico manualmente para romper la uniformidad, de manera que tenga un aspecto más rugoso. Finalmente la pinto y con eso ya lo tendría. Y bueno, hasta aquí este video. Tengo que ser sincero, al final el resultado de la cara no me convenció del todo, o al menos no tanto como en otros proyectos, pero a veces también hay que aprender a soltar para seguir avanzando. Pero ustedes díganme, ¿qué tal les pareció? ¿Alguna opinión, crítica, recomendación? De todas maneras, creo que se puede aprender mucho de este video más allá del resultado y espero que hayan podido sacarle algo de provecho para aplicarlo en sus trabajos. Como sea, si quieren volver a revisar algo concreto, en la descripción les dejo el tiempo exacto en el que explico cada parte principal, así como también mis redes por si quieren ver un poco mejor cada trabajo o seguirme. Les agradecería mucho que si les gustó el contenido me apoyen con un like, suscribiéndose, compartiendo o comentando. O por qué no, todo también se vale. La próxima semana les compartiré cómo esculpí a Hulk, pero un Hulk diferente, el de Amadeus Cho, así que los espero. Y con eso, sin más que decir, me despido. Hasta la próxima.